Un saludo para todos. Para esta ocasión venimos a compartirles concepto básico de pedagogía crítica y de colonial. Para iniciar con la comprensión de estos conceptos que se igualan en su forma de ver la educación, en su corriente, es necesario que demos a conocer cómo ha sido la historia de este tipo de pedagogía. Para empezar, damos a conocer la importancia del término pedagogía crítica. La pedagogía crítica viene a denominarse como una corriente pedagógica, una filosofía de educación y un movimiento social que proviene de la teoría crítica y que va hacia la educación. Como bien sabemos, uno de los mayores representantes de la pedagogía crítica, el denominado y muy conocido Paulo Freire. Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño, muy reconocido porque parte de su vida la enfocó a trabajar por los pobres, realizar una educación de alfabetización, ya que él se preocupaba mucho por la situación de su país, por la realidad en la que muchos trabajadores de la zona rural tenían, ya que eran sometidos a trabajos arduos y con escasa posibilidad de alfabetización. Una de las principales características de Paulo Freire fue su libro Pedagogía del Oprimido, publicado en 1970. Freire planteó que la educación en cada país debe convertirse en un proceso político, en donde se promueva la discusión de ideas y el debate, es decir, un proceso en donde se permita la expresión de ideas sin que haya un rechazo, sin que haya un dominio de ideas, en donde el maestro y el estudiante sean los constructores del conocimiento, sin que el uno sepa más, sino que ambos se beneficien en ese debate, en esas ideas. A continuación daremos a conocer algunas frases del pensamiento de Paulo Freire sobre la educación. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por su redención. Es una frase que explica claramente ideas de su libro, Pedagogía del Oprimido, en donde da a conocer que los pobres deben ser el ejemplo de sí mismos, porque deben capacitarse, deben luchar por salir adelante, por una educación digna. Tenemos otra frase, la cual nos expresa lo siguiente: no hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Sabemos que el campo de la investigación se basa en el nivel de enseñanza y ambas van de la mano. La enseñanza es un proceso que promueve la participación, la resolución de problemas, la promoción de preguntas. Y ese proceso en sí enseña a realizar una investigación, porque cuando hago preguntas intento resolverlas, intento buscar las respuestas. En la siguiente frase, Paulo Freire nos dice: los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Paulo Freire era uno de los hombres en que su pedagogía crítica se reforzaba mucho en la importancia de la reflexión y de la acción. Debemos ser capaces de establecer una reflexión crítica frente a la sociedad, en donde intervenga la familia, en donde intervenga la sociedad, en donde intervenga todas las situaciones que están alrededor. No debemos dejar de lado la realidad que tenemos y en base a eso debemos actuar. Nosotros debemos ser educados para poder actuar y transformar una sociedad, teniendo en cuenta todas sus realidades. Tenemos una frase de Paulo Freire que nos dice: enseñar no es transferir conocimiento,
sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Esta es una crítica que siempre se le ha hecho al proceso de enseñanza, y es que en este proceso, cuando era la época de colonial, se promovía a muchas personas la memorización, la repetición de ideas, en donde el maestro siempre tiene que estar en un nivel más alto que los estudiantes y en donde no se le permite al estudiante tener la idea o tener la razón. En esta frase, donde nos dice enseñar no es transferir conocimientos, sino crear posibilidades para su propia producción o construcción, nos invita a que ese proceso de enseñar que nosotros hagamos como docentes cree esas posibilidades para construir conocimiento, que esa enseñanza que nosotros demos sea solo una orientación para el estudiante, para que él sea capaz de construir nuevas ideas, nuevos razonamientos o tal vez nuevas preguntas. La siguiente frase nos dice: el diálogo no impone, no manipula, no domestica, no esloganiza. Aquí ve el diálogo una oportunidad para expresar ideas, una oportunidad para reflexionar, una oportunidad para criticar. En la época actual, en lo que es pedagogías críticas y decoloniales, nos invita a que cambiemos esa idea de la educación tradicional, en donde todo es impuesto, en donde todo el docente tiene la razón. Entonces aquí nos invita a practicar el diálogo desde la reflexión, desde la conciencia, desde una ética que permita respetar la idea del otro. Terminamos este pequeño video dando a conocer que es indispensable que muchos docentes cambiemos la forma tradicional en la que se da el conocimiento, ya que ha sido producto de la educación que a veces recibimos de nuestras generaciones antepasadas, quienes fueron producto de la colonización. Es por eso que ahora se debe implementar nuevas estrategias para la nueva generación, con la finalidad de que las nuevas generaciones transformen la sociedad del futuro. Muchas gracias.